Eh, bueno, falta explicar algunos equipos. Hoy voy a hacer el esfuerzo de poder mostrarles una forma mucho eh, más práctica, si quieren, ¿no? Y a ver, siguen ingresando los compañeros. ¿Me escuchan, no, jóvenes? Sí, doctor, se escucha. Ya. Sí, doctor. Muchas gracias. Ya. Gracias, Alejandra. Veremos si hay alguien más, porque después voy a mostrarles algunos diagramas y que son de uso práctico, en realidad. Ya. Son 44, 144 que me están viendo. Ahora 146. Ya, creo que estamos en el límite. Bueno, a ver, rápidamente voy a compartir la pantalla. Ya. Hay más estudiantes que en otras oportunidades, ¿no? Son 144 nomás que a veces participan, ¿no? Siguen ingresando. Bueno, entonces rápidamente voy a entrar a un par de diagramas. Les he enviado yo por el grupo un par de fotografías. Voy a entrar rápidamente a eso. A ver, antes. De igual manera. Ya. Entonces ingreso al archivo que les he enviado. Y a ver, veremos esto. ¿Están viendo, no, jóvenes? Sí, doctor, se ve. Muchas gracias. Bueno, estos instrumentos que están arriba, he querido un poco documentarlos porque generalmente yo en las clases presenciales las dibujo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad le estoy pasando la información porque es lo mismo que hago en clases. Este es el tipo Burdon, por si acaso, el primero. El tipo Burdon eh, es un tubo en forma de la letra C, por cuyo interior viene la variable presión y a través del sistema de, de movimiento es posible mover este abanico y por tanto la aguja de la variable presión. Es el mismo principio del de espiral, el de diafragma es prácticamente lo mismo. Ingresa en el interior la variable presión, expande los platos y hace mover la cremallera para marcar la variable presión. Y lo mismo en el fuelle, que es mucho más sensible, que ingresa la variable presión por el interior y tiene igual un movimiento vertical que hace mover una cremallera y por tanto la variable presión. Eso en líneas generales ya hemos visto con algunas gráficas de internet. Ahora vamos a ver lo que son los elementos electromecánicos. Los elementos electromecánicos comparten toda la parte que es la electrónica y también la parte mecánica que estamos viendo, como el caso del tubo tipo Burdo. Entonces, el tipo Burdo, fíjense, está también incorporado en este diagrama.
pero a diferencia del anterior que no tiene una cremallera, este va conectado directamente a un muelle o un resorte que cuando se tiene la variable de presión va a expandir y por tanto jalar esta varilla y por tanto mover una aguja. Esta es una unidad magnética, un campo magnético. Es como mostrarle a un imán una aguja, ¿no? Y esa aguja pues perturba ese campo magnético y al perturbar con esa aguja el campo magnético se tiene, digamos, la señal universal que antes habíamos hablado, ¿no? De los 4 a 20 miliamperios. Y esto se utiliza ya para el campo de la automatización. Aquí hay una válvula piloto, ¿no? Que forma parte de lo que es la electrónica del sensor de presión. Entonces, el objetivo de este diagrama es que solamente se tenga la presencia del instrumento tipo Burdon y la parte electrónica, ¿no? Cómo es la sensibilidad de la señal cuando este equilibrio, si quieren, sucede con la variable de presión, ¿no? O sea, hay un desnivel, mueve esta aguja, perturba la unidad magnética y eso se interpreta luego de utilizar la válvula piloto como una señal universal para automatización. Ya, esa es una de las gráficas que les he enviado. Vamos a entrar a la otra, a esta. Hay otros elementos que son los elementos neumáticos, ¿no? Fíjense, en realidad este elemento neumático consta de una tobera y un obturador, ¿no? Acá está, fíjense la variable presión, ¿no? Que está ingresando. El restrictor es nada más ni nada menos que una válvula de aguja, ¿no? El restrictor es una válvula de aguja. Anótense porque puedo preguntarles esta parte, ¿no? ¿Qué entiende por un restrictor? Un restrictor no es nada más ni nada menos que una válvula finísima para regular, digamos, la variable presión que está comunicado a un fuelle y una válvula piloto, ¿no? Lo mismo, la válvula piloto en este caso, fíjense, recibe la variable de presión y la válvula piloto saca como señal universal. En los conceptos que hemos visto, ¿cómo se llamaría este instrumento? ¿Un transmisor o un transductor? ¿Alguien puede decir? Jóvenes. Doctor, un transmisor, porque Oh, entra presión y también está saliendo presión, doctor. muy bien. Solamente estaría restringido al concepto de, de, de- de la transmisión, ¿no? Entonces, si hubiéramos dicho transductor, entonces podría tener esta opción, pero también tendría que tener la opción eléctrica, digamos, ¿no? Pero en este caso el instrumento solamente recibe la variable de presión, no sé cuántas libras, pero a través de la válvula piloto entra al rango de señal universal y solamente saca como señal universal. Por tanto, esta válvula piloto sería considerado como un transmisor solo, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con lo que puedan expresar si es que les pregunto, ¿no? Bueno, a ver, también este recibe otro nombre que lo vamos a ver, también se lo llama, este dispositivo neumático recibe también con el nombre de transmisor de equilibrio de fuerzas. Gracias al movimiento del obturador es posible tener valores exactos en la válvula piloto para el control automático. Aquí está, este es el obturador y en realidad es como un cono, aquí tiene que haber una apertura, entonces cuando entra la válvula a presión, esta con la válvula de restricción se captura, digamos, ¿no? Esto también se lo llama, la división de la presión se llama también split, ¿no? Entonces, cuando viene la variable presión, lo que hace es empujar, digamos, una cierta distancia al obturador. Y aquí estamos mostrando como una variable X, una distancia X. Y cuando llega al equilibrio, pues este fuelle recibe la presión
y lo transmite, digamos, a la válvula piloto, la presión. Y cuando llega a equilibrio, porque también se lo llama transmisor de equilibrio de fuerzas, acá prácticamente llega a equilibrarse todo el sistema y en ese momento hay una salida amplificada que es una señal universal que será utilizada como control de un determinado proceso, ¿no? Entonces, este sistema es relativamente sencillo, muchos equipos utilizan. Ahora vamos a ver los elementos electrónicos de vacío que ayer comentábamos, ¿no? Si vemos un poco los elementos electrónicos, esto nos hace recuerdo a un puente de Wheatstone también, pero hay una distribución de resistencias, ¿no? Acá los que han fabricado este instrumento llamado el Pirani utilizan uno para proceso, que es el vacío, y el otro es una cámara de referencia, ¿no? Entonces, fíjense, las resistencias en este caso no están sometidos a otra variable, como podría ser, digamos, la variable temperatura, ¿no? En clases anteriores hemos visto de que una de las resistencias, si lo sacamos, sería una termoresistencia, ¿no? Pero en este caso, una de las resistencias, podríamos sacarlo también y someterlo a una cámara de referencia y la otra a proceso. Entonces, hay variabilidad cuando hay influencia del vacío. El ejemplo más notable que yo pongo cuando explico este transductor Pirani son los focos convencionales que ustedes conocen, a resistencia. Estos focos, para que dé, digamos, para que se ponga incandescente y luego permita una luz, digamos, a una habitación, ese foco de vidrio ha sido sometido en una primera etapa a una condición de vacío. Entonces se ha hecho un vacío en esa cámara de vidrio y se ha sellado. Entonces en esas condiciones de baja presión conduce la electricidad y hay ese efecto luminoso si quiere. Entonces nos imaginaremos que fuera esto el foco. Entonces viene la corriente, alcanza una incandescencia, emite una luz y ese es el trabajo normal que hace, digamos, un foco. Pero en el tiempo, este foco puede recibir efecto de que se haya pinchado por el uso y entonces irrumpe el aire a esa cámara de vacío y entonces deja expuesto al paso de la energía eléctrica. Y cuando prenden, y alguna vez ustedes han debido experimentar una explosión de este bulbo, o si quieren, de este foco, es precisamente porque ha entrado aire, ¿no? Y ha llevado consigo también humedad, y por tanto la resistencia en condiciones de alto vacío está diseñado para dar esa luminosidad. Pero cuando está sometido a presión atmosférica, ya no es capaz de resistir ese paso de electrones o esa diferencia de potencial. Por tanto, se destruye esto y lo que induce es a una ruptura y, por supuesto, hay una violenta evaporación porque posiblemente lo que recibe la diferencia de potencial es tal que es como sacar una fotografía con flash, ¿no? Entonces hay ese cortocircuito que no tolera el paso de la electricidad a presiones mayores. Entonces, bajo ese principio se ha construido este transductor Pirani. Este transductor Pirani, enseguida lo vamos a ver también en internet, va a permitir medir condiciones de vacío, ultra alto vacío también. Entonces, tiene un montón de aplicaciones este traductor, ¿no? Por ejemplo, lo que ayer comentábamos, ¿no? Permite estudiar, si no fuera el vacío, imposible estudiar los aspectos mecanísticos de una reacción química a través de moléculas provenientes de un catalizador cuando se ha enviado una molécula sonda como a una celda de cuarzo o se ha mandado, digamos, cuando decimos molécula sonda, podríamos haber enviado hidrógeno y ver qué es lo que hace, ¿no? Entonces, podemos nosotros utilizar este dispositivo para medir la variable presión, ¿no?
Ahora voy a saltar un poco a lo que ayer les había comentado. A ver, voy a bajar esto. Ya, voy a entrar a internet. Ahora vamos a ver, estos equipos son, este en especial es muy familiar a muchos de ustedes. Esta es una cámara hidroneumática. Fíjense esta cámara que están viendo, es una cámara metálica, pero en su interior existe un neumático. Nos hace recuerdo, digamos, a las pelotas de cuero, en cuyo interior hay una cámara neumática, que es un bladder. Y este bladder hay que introducirlo. Acá está esta tapa que están viendo, por ahí se lo infla. A diferencia de lo que son las pelotas, cuando se mete la aguja, digamos, al bladder, si esto fuera una pelota y estuviera ahí adentro de la cámara, se mete la aguja, pero el aire, para que tenga consistencia el cuero, ingresa al interior del bladder o de la cámara. Entonces se infla a una determinada presión y el bladder va hacia las paredes del cuero, ¿no? Dando la consistencia para posteriormente jugar, ¿no? Ahí, eso está estandarizado, esa presión, tampoco se puede meter mucha presión porque hay el riesgo de que la pelota se reviente. Por tanto, el aire ingresa al interior de la cámara neumática, o en este caso del bladder, o esta cámara de goma, si quieren, ¿no? Pero en las cámaras hidroneumáticas es al revés. El agua que ingresa hacia el interior es agua a la cámara. ¿Ya? Entonces la cámara aquí abajo está recibiendo y cuando recibe, en vez de aire, recibe agua, infla hacia las paredes de esta cámara. Pero para tener ese juego en el presostato, que enseguida vamos a ver, el presostato tiene que jugar con lo que se pueda meter aire en la cámara externa, en este caso, ya no es interna de esta cámara neumática, ¿no? Entonces, si estuviera aquí el bladder, pues lo que estamos haciendo es meter aire, pero a la cámara metálica. Lo que estaríamos haciendo es impulsar más bien al bladder de que trate de salir por este orificio. ¿Se dan cuenta? Es al revés de lo que sucede en una pelota de básquet o una pelota de fútbol, ¿no? El aire ingresa al interior en las pelotas de fútbol. Y en este tipo de cámaras, el aire ingresa en la parte externa de la cámara neumática, si quieren, ¿no? Entonces, ese juego de la presión del aire y querer compensar la presión confinada con la presión de agua, porque esta es una bomba de agua, en el momento que agarra agua, lo primero que hace es meter al interior de la cámara de goma y por tanto buscar el equilibrio y acá el presostato por el sistema de resortes y palancas que tiene va a interrumpir. Recuerden que los fluidos son fluidos que no se les puede comprimir, por eso son y se denominan fluidos incompresibles, ¿no es cierto? Es decir, yo pongo el ejemplo de un vaso, digamos, si tuviera un pistón, si se sube un alumno, sobre ese pistón, la altura de agua va a ser constante. Si suben dos personas, va a seguir siendo la altura constante. Entonces, estas cámaras neumáticas juegan, digamos, es un antagonismo entre lo que es la presión de aire externa y la presión que pueda meter la bomba de agua. ¿Ya? Vamos a ver ahí algún diagrama que he visto. Sí. Alguien tiene el micrófono abierto, si quiere decir algo, no hay problema. Esta es la aguja por donde va a entrar el aire. Hay diferentes modelos jóvenes de estas cámaras hidroneumáticas. Esta, por ejemplo, es una. Aquí está la bomba de agua, ingresa el agua, presuriza al interior hay una cámara de goma ahí, al interior, y externamente se le condiciona
como en este caso, una determinada presión. Generalmente son 2 atmósferas o 30 libras de presión. Una llanta de un vehículo se infla entre 30 y 35 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Aquí estoy viendo un video. Aquí está el presostato, que después lo vamos a ver, joven. Ya, primero quiero mostrarles la parte de... a ver, veremos este porque por ahí se nos pierde la información. Este es el famoso presostato. En realidad un diafragma que tiene antagonismo del aire con el agua. ¿Están observando, no, jóvenes? Sí, doctor, se ve. Ya, ya. Ahí se ve. Ahí adentro hay resortes y palanca. Ajá. Bueno, los españoles suelen decir a los resortes muelles, ¿no? Estos son los contactos, ¿no? Si es motor monofásico o trifásico, uno conduce acá la conexión. Haga contacto. Mínima.
Ahí lo vamos a parar porque porque el objetivo de esta clase es que tengan idea de que un presostato está comandado por una cámara o un diafragma que hace que haya un antagonismo entre lo que es la presión de trabajo. Acá lo dice mínimo y máximo, de tal forma que este intervalo de dos muelles o de dos resortes que tiene este sistema permite regular, digamos, el rango de trabajo, ¿no? Entonces, esto está acoplado con esa cámara neumática que van a ver que esto lo único que va a recibir es la variable presión del agua, pero eso va a obedecer respecto, digamos, a una presión que uno lo condicione en la cámara neumática. Vamos a cambiar esto y quiero mostrarles ese sistema neumático. A ver. No, este es otro video, vamos a ver. Quiero sobre una cámara neumática. A ver, vamos a ver este. Aquí, este está mejor. Entonces, vamos a ver. A ver, aquí está. Esta es la cámara interna que está explicando. Esta es la bomba de agua. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Aquí está el presostato, jóvenes. Este es el presostato. Este va a definir, digamos, la interrupción o no del motor de la bomba de agua.
A ver, vamos a ver. Ok, ahí está el diafragma. Aquí está la cámara que les había comentado, es una cámara neumática. Como les digo, en el interior debería llenarse de agua, pero externamente se llena de aire. Ahora, si observan en este video, el sistema está funcionando mal. A ver, este el lubricante que están viendo es WD-40, ¿no? Este WD-40, como lo está diciendo, se utiliza mucho para aflojar los tornillos, pero esto se ha concebido, esto en realidad W y D en inglés significa algo, ¿no? A ver, Miguel, ¿qué significa WD? Doctor, me imagino que es una abreviación técnica, pero ahorita mismo no se me viene a la cabeza. What does mean W? Water. Water, D, I don't know what else can what? be D. Disperse. Water disperse. Disperse. Okay, now Entonces, I get it. Thanks. ok. Entonces, WD-40, en realidad W se concibe como W es agua y D es dispersante de agua, debería decir. Entonces se utiliza esto en lubricación, pero como esta cámara ha sido invadido con agua eh, común, ha entrado un proceso de oxidación. Entonces antes de instalar, fíjense, esto está presurizado y cuando presurizado con propano debe ser, expulsa ese gas y en los movimientos que han visto ha estado dispersando o si quieren rociando la cámara interna de la cámara justamente para dispersar el agua, ¿no? Entonces, en adelante ustedes van o tienen que utilizar este material
para usos domésticos. Por eso me he detenido un poco porque tienes un amplio uso, ¿no? Entonces, una vez que termina de hacer esta operación, seguramente va a colocar la nueva cámara. Entonces, vuelve a limpiar lo que ha atomizado este WD. Ese ya tiene que desecharlo, ¿no? ¿No? Ahora se lo va a poner la brida, etcétera. Aquí, aquí estoy congelando la imagen. Si ustedes se fijan, toda esta tapa va a ir a sellarse acá. Pero, ¿cuál es lo importante de esta tapa? En esta parte central pueden ver una serie de orificios. Esa serie de orificios es para que la cámara neumática no sea expulsado. Es como inflar un globito de carnaval en la boca, uno chiquitito, pero también pueden ustedes, en vez de inflar, pueden, digamos, meterlo dentro de la boca, el globito. Entonces, esto es como una boca, jóvenes. Entonces, cuando viene, fíjense, está poniendo el globito, si quieren, la cámara, pero de donde se va a inflar es por la parte trasera y toda la cámara se va a inundar, si quieren, de aire y el interno va a trabajar con la bomba de agua. Pero lo más importante es la presencia de estos orificios, porque si no tuviera estos orificios, entonces tendríamos la oportunidad de jugar como en la boca, ¿no? El globito para afuera o el globito para adentro, ¿no? En este caso, estos orificios pequeños evitan de que la cámara cuando esté inflándose tenga que pasar por toda la tubería la goma, ¿no? Entonces ahí se detiene la cámara y hay un antagonismo entre cámara de agua y cámara de aire, ¿no? En este video no lo explica, pero es importante que lo sepan. Ahí va a medir cero, ¿no? Entonces, no sé, creo que me adelanté mucho. Y aire. El rodete. Y abajo también.
Entonces, a ver, recuerden que este tanque de agua está ingresando hacia la bomba, hacia la entrada de la succión de la bomba. Y la bomba, como tiene ahí un caracol, tangencialmente bota el aire, o digo, bota el agua. Y cuando bota el agua, una seguramente es para servicio, la de arriba, pero hay otra línea que tendría que estar bajando a la cámara interna del neumático. Vamos a ver. Son dos atmósferas, ¿no? Entonces, en el anterior video ustedes han podido ver entre los dos resortes una presión mínima y una presión máxima. Entonces, se refiere, digamos, al intervalo de trabajo, justamente de lo que está definiendo la presión de aire, que son los 18 que dice, y respecto a lo que la bomba va a hacer, y con el presostato regulado, digamos, a 30 o 40 psi. Bueno, en realidad está tomando el tiempo de accionamiento de la bomba o cuándo para y qué volumen, digamos, le entrega al usuario para utilizar el agua. Porque si una bomba, ustedes han debido ver en algún domicilio, a cada rato está arrancando la bomba, eso quiere decir que el diafragma se ha roto. Esa es una forma de saber. Y la otra es de que cuando hace intervalos de funcionamiento, presuriza respecto, digamos, a lo que se ha metido el aire. Entonces hay un intervalo de presión que es largo. Es como el refrigerador, que no todo el tiempo está funcionando. Cuando alcanza una cierta temperatura, se apaga el sistema. Y cuando se está calentando, nuevamente prende el sistema. Eso es lo que está verificando.
A ver, le voy a pasar esto para entrar, digamos, a este otro dispositivo que se llama el Pirani. Mm, Bueno, parece que están en inglés todo. Doctor, creo que he corregido el buscador y ha buscado en inglés Pyramid Gauss Principle, Sí. entonces, Ah, claro, claro. No hay videos. Aquí está. Bueno, si ustedes se dan cuenta rápidamente, esta sonda que está saliendo es de ese diagrama del puente de Wilson, una de las resistencias está saliendo afuera, ¿no? Y esa es la que se va a ser sometida, digamos. Uno ya está de referencia adentro, según el diagrama que les he mostrado, y, pero no es una cámara de vacío, sino que con la electrónica ya se ha hecho, digamos, esa cámara de referencia, como cuando explicábamos los termopares, ¿no? Según CIVIC, uno tiene que estar sometido a la temperatura de referencia, que es cero, y el otro tiene que estar variable. ¿Y cómo logramos el cero? Hielo con agua, ¿no es cierto? Pero en los instrumentos electrónicos nadie lleva un vaso de agua con hielo y agua. Se hace la electrónica de tal forma que se balancee esas señales para poder ver la sensibilidad de la otra resistencia, ¿no? Y este instrumento es lo que hace. Esta sonda que están viendo es una de las resistencias que ha salido afuera del puente de Whiston. Y poco para concluir, muchos de los instrumentos electrónicos, como el Mass Flow Controller, acabamos de ver el Pirani, siempre están, digamos, utilizando una de las resistencias para medir, digamos, o bien temperatura
o en este caso la variable presión. Pero eso no quita que esta sonda, también esta resistencia, si quieren, se someta, digamos, a un vaso que esté lleno de granos de maíz, por ejemplo. Si yo lo someto a esos granos de maíz a esta sonda, posiblemente pueda medirme no presión ni tampoco temperatura. Puede que me midan ambas cosas, pero lo más importante es que con la electrónica yo haya definido que esa sonda saliente del puente de Whiston me sirva para evaluar la humedad de ese maíz, ¿no? Y eso se utiliza mucho, digamos, cuando se hace secar el arroz para los de alimentos, ¿no? Entonces debe alcanzar una cierta humedad el arroz antes de ser sometido al proceso de pelado, porque en húmedo va a tener dificultades. O demasiado seco, se va a romper el granito de arroz, muy menudo, o se va a estructurar. Entonces tiene que entrar con una medida exacta a la peladora de arroz el sistema, ¿no? Entonces, acá voy a parar esto y vamos a comentar algunas cosas más para terminar. Entonces, Meet, Top Sharing, el otro Meet, también creo que está parado ya, ¿no? Sí, me están viendo, ¿no, jóvenes del primer grupo? Doctor. Ya. Entonces, fíjense el puente de Whiston. Gracias. El puente de Whiston no solamente sirve para la variable temperatura, jóvenes, también sirve para la variable presión, como acabamos de ver, la sonda Pirani. Pero también he aprovechado para decir que también sirve para medir el flujo a través del Mass Flow Controller, y el otro que he comentado al final es para medir la humedad. Entonces, a ver, les había hecho una pregunta cuando estábamos analizando la densidad. ¿No es cierto? En un proceso de destilación, cuando metíamos al proceso de destilación, le metíamos fuego, podríamos saber de que esa bebida está demasiado concentrada en alcohol, ¿no es cierto? Porque hay combustión. Pues cuando ya no se hace combustión, quiere decir que la concentración de alcohol ha bajado. Entonces, ¿cómo hoy en día hacen, digamos, el proceso de secado? Los que se dedican, digamos, a trabajar con el arroz. El arroz sale en chala y la chala lo tienen que secar. Si no tienen muchos recursos, utilizan, digamos, canchas de básquet, y ahí cada día recogen hasta alcanzar, digamos, el ciclo de secado. Y una vez que está secado, se somete, digamos, al proceso de pelado. Entonces, las personas con el tiempo han aprendido también a poder detectar cuál es la humedad ideal para someter un granito, si quieren, de arroz al proceso de pelado. Entonces, ¿cómo hacen? Allá en el campo, mucha gente no tiene estos instrumentos, ni tampoco conocen lo que es ¿cómo se llama? El puente de Whiston. No tienen ni idea de lo que es el puente de Whiston. Pero ustedes en instrumentación tienen que saber que muchos de estos instrumentos hoy en día utilizan el principio de Whiston. Entonces, cuando esta sonda verifica una cierta humedad, hay éxito en la molida, o si quieren, en el pelado del arroz. Pero cuando no se tiene este instrumento, ¿cómo hacen los usuarios? ¿Alguien sabe? Voy a darles tarea para que investiguen. Hay unos equipitos que venden para poder saber la calidad de humedad del arroz. ¿Ya? Interactúen con gente del Oriente para que les informen cómo hacen en el campo de la instrumentación. Y lo otro es como el ejemplo de la densidad o de la concentración. Hay que llevar el granito de arroz a la boca y con los dientes ver la ruptura, ¿no? Entonces, con la práctica, muchos han encontrado si se rompe o no se rompe la definición del proceso de secado. Y de esa manera se tiene éxito en el secado. Porque cuando está demasiado seco hay ruptura, como les digo, y ese arroz sigue, pero igual lo venden, pero a un precio menor, ¿no? En cambio, si es un arroz que tiene toda la estructura del cuerpo, tiene mayor costo, ¿no? ¿Listo, jóvenes?
Ahí voy a cerrar la materia y yo les comunicaría para su próximo examen que les voy a dar unos 20 minutos, no sé, voy a ver, de acuerdo al número de preguntas, y todos tendrán que responder, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Hasta luego. Doctor, disculpe, el examen solamente va a ser de lo último